Muy bien, chicos, bienvenidos. El tema del día de hoy es cuadriláteros, paralelogramos y perímetros. Muy bien, vamos a hablar primeramente qué es un cuadrilátero y de ahí, por ende, qué es un paralelogramo. ¿De acuerdo? Un cuadrilátero, recordemos, es una figura geométrica, ¿sí? Formada por 4 vértices y por 4 lados. ¿De acuerdo? Ahora, un paralelogramo en específico es un tipo de cuadrilátero. ¿De acuerdo? En el cual vamos a tener que los lados opuestos, recuerda que son 4 lados, ¿sí? Los lados que son opuestos son paralelos. ¿Qué era paralelo, profesor? No me acuerdo. Paralelo eran lados que si tú los estiras hacia el infinito, nunca se van a cruzar, ¿sí o no? Ya, esos son lados paralelos. Entonces los lados opuestos, este lado, por ejemplo, BC, con el lado AD, en este caso van a ser lados también paralelos. Entonces se cumple esto, los lados son paralelos, entonces estamos formando un paralelogramo. ¿De acuerdo? Ahora, propiedades en los paralelogramos, ¿sí? Los lados opuestos son paralelos y además de que sean paralelos, también son iguales en medida, obviamente, en longitud. AB mide lo mismo que CD. BC mide lo mismo que AD. Otro dato, otra propiedad para ver que se cumple en este caso, que sería que en todo paralelogramo los ángulos opuestos son congruentes, es decir, miden lo mismo. Acá tengo alfa, acá tengo beta, ambos son iguales, ¿de acuerdo? Los lados opuestos son iguales. Otra propiedad, que en todo paralelogramo las diagonales se bisecan, es decir, se cortan en su punto medio. ¿Qué es la diagonal, profesor? Es la unión de un vértice con otro vértice no consecutivo. Por ejemplo, B yo no lo puedo unir con A, porque ya está formado acá al lado. Tampoco lo puedo unir con C. Tengo que unirlo con uno que no es consecutivo, que en este caso sería el D. Y C lo uno con A. ¿De acuerdo? Esas vienen a ser las diagonales. Y en todo paralelogramo, las diagonales que se forman se bisecan. Es decir, se cortan en su punto medio. Se acaba la N, acaba la N. Se acaba la M, acaba la M. Ya está. Muy bien. Ahora, hay distintos tipos de paralelogramos. Vamos a ver primeramente al romboide. Que es al que más comúnmente se le llama paralelogramo justamente. Al romboide. El romboide tiene sus lados opuestos iguales, dijimos las propiedades, ¿sí? Se bisecan sus diagonales, los lados opuestos son iguales. Y además, mira, estos ángulos que se forman al cortar las diagonales, mira, alfa, y acá también va a valer alfa. Es decir, este ángulo de acá estamos hablando, de este ángulo de acá. ¿De acuerdo? Si este vale teta, este ángulo de acá vale teta. Y listo, chicos. En el rombo que se cumple, en este caso, nuevamente la misma propiedad, ¿sí o no? Se bisecan las diagonales, tenemos los ángulos opuestos iguales, pero además también acá, estas líneas parten el ángulo en dos mitades iguales, mira, en el rombo, ¿ah? Teta, 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 alfa, 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 listo. N, N, M, M. Estos lados del rombo, chicos, tienen la particularidad que los 4 lados son iguales, los 4 lados del rombo son iguales. ¿Qué más? Obviamente las diagonales se bisecan, ¿sí? Y además son perpendiculares las dos diagonales, mira, se cortan en un punto de tal manera que su ángulo que forman es igual a 90 grados. ¿De acuerdo? Vamos con el rectángulo. El rectángulo es un paralelogramo equiángulo, ajá. A diferencia del rombo que es equilátero, tiene los 4 lados iguales, el rectángulo tiene sus 4 ángulos iguales. ¿De acuerdo? 90, 90, 90, 90. Y los lados opuestos son iguales, ¿no? A igual a A, B igual a B. Si acá es alfa, acá es alfa. Si acá es alfa, acá también es alfa, chicos, ¿de acuerdo? Estos ángulos son iguales y estos ángulos son iguales. Y si trabajase con estos ángulos, con sus complementos, es decir, con este, con este, con este y con este de acá, también esos 4 son iguales. Y el cuadrado es un polígono regular, que en este caso cumple con ser equilátero y con ser equiángulo. 4 lados iguales, 4 ángulos iguales, sus diagonales se cortan formando un ángulo de 90 grados y además parten a los ángulos rectos en ángulos de 45 y 45 grados. Y listo, chicos, nada más. Recuerda lo siguiente, el rombo, el cuadrado, el rectángulo y la circunferencia, ojo, son figuras simétricas. ¿Qué significa esto? Que si tú lo partes por la mitad, ya sea de manera vertical u horizontal, va a formar dos mitades iguales. El rectángulo también, el cuadrado también. La circunferencia también, obviamente. No cumple lo mismo con el romboide.
yo lo parto acá por la mitad, no necesariamente estos van a ser iguales, ¿ah? Pueden ser iguales, sí, pero no necesariamente son iguales. Después vamos a ver por qué. ¿De acuerdo? Porque muchas veces algunos cometen con poner el reglaje de simetría acá, por ejemplo. Y si yo lo pongo acá, obviamente no son iguales, ¿de acuerdo? Y listo, chicos, esta es toda la teoría en cuanto a lo que requeriremos para resolver los ejercicios de la práctica dirigida. Muy bien. Ejercicio número 1 me dice, determina beta si PQRS es un romboide. Ahora, como es un romboide y el romboide es un paralelogramo, recordemos que los ángulos que son consecutivos, ojo, mira acá está, los ángulos que son consecutivos, en este caso en un romboide, ambos ángulos, chicos, tienen que sumar 180 grados. ¿Por qué, profesor? Porque mira, date cuenta que esos tienen la forma de ángulos conjugados. ¿Te acuerdas uno de los ángulos conjugados que formaban la letra C? Entonces lo que ocurre acá es que estos ángulos, que son consecutivos uno a continuación del otro, en el romboide, van a sumar 180 grados. Es decir, beta más 120 grados, más beta, estos tienen que sumar ambos 180 grados. Beta más beta, 2 beta, más 120 grados es igual a 180 grados. 2 beta es igual a 180 menos 120, porque 120 pasa a restar, ¿sí? Sería 2 beta igual a 180 menos 120, 60 grados. Por lo tanto, ¿cuánto valdría beta? 60 grados entre 2, beta valdría 30 grados. En el siguiente ejercicio me dicen que calcular X y a veces es un rombo. Y recordemos que cuando tenemos un rombo, los 4 lados del rombo, ¿cómo son? Iguales, ¿sí o no? Este lado, este lado, este lado y este otro lado son iguales. Por lo tanto, 3x menos 8 tiene que ser igual a x más 2. X pasa a restar, 8 pasa a sumar, sería 2x igual a 20, por lo tanto, x ¿cuánto vale? 10 unidades. Acá una corrección, chicos, en el problema 1, acá tiene que ser 2 beta, por lo tanto la suma tiene que ser 3 beta, corrijan por favor. 3 beta y 3 beta. Y recordemos que desciende entre 3, ¿cuánto me da? 20 grados. Y listo, chicos. Corrijan eso nomás, por favor. Siguiente ejercicio me dicen, calcula X si ABCD es un romboide. Y recordemos en este caso que un romboide tiene los lados opuestos iguales, así como cualquier paralelogramo. ¿De acuerdo? Entonces, para poder hallar X necesito hallar A. Y para hallar A lo puedo hallar en estos dos lados opuestos que son iguales. Recordemos, en este caso tendríamos que 18 metros sería igual a 3A. Ese 3 pasa a dividir y tendríamos que A, ¿cuánto valdría? A valdría 6 metros. Una vez tengo el valor de A hallado, simplemente lo reemplazo, ¿sí o no? Sería 6 metros, o bueno, en este caso A va a ser igual a 2x, reemplazo que sería 6 igual a 2x, por lo tanto, x ¿cuánto valdría? 6 entre 2, y eso me da 3 metros. Y listo. Recontra fácil. Siguiente ejercicio me dicen calcular X si ABC es un rectángulo. Muy bien, si ABC es un rectángulo, nos piden hallar X. En este caso, recordemos que estos ángulos, este ángulo mide 20, y según la propiedad del rectángulo, estos ángulos son iguales. Por lo tanto, si acá es 20, acá también es 20, acá también es 20, y acá también es 20, ¿de acuerdo? Entonces tenemos acá que vale 20 grados, y 20 grados. Y acá arriba también, 20 grados. Muy bien. Entonces tenemos en este triángulo AOD 20 grados más 20 grados más X, esto me da 180 grados. 20 más 20, 40, más X igual a 180, por lo tanto X sería 180 menos 40 grados, dándome como resultado que X vale 140 grados. Siguiente ejercicio, calcula X si ABC es un rectángulo. Muy bien. Acá tengo 40, ¿de acuerdo? Y este ángulo en este triángulo CHD, ¿cuánto valdría? Vamos a llamarlo. Miren, no hay necesidad de llamarlo, porque mira, si te das cuenta, recordemos, en este caso, rectángulo, estos ángulos también son iguales. Justamente estos dos ángulos también tienen que ser iguales, ¿de acuerdo? Y acá es X, este ángulo también tiene que ser X. ¿Cómo lo sé, profesor? Ángulos alternos, ¿sí o no? X acá, X acá. Muy bien, entonces tendría que cosa que 40 grados más X tiene que ser 90 grados, ya que este ángulo es 90 grados. Recuerda que este es un triángulo rectángulo. Los otros dos ángulos agudos suman 90 grados. Por lo tanto, X sería 90 menos 40, dándome como resultado que X valdría 50 grados.
Último ejercicio, me dicen calcular la medida del ángulo. Acá debería ser el ángulo, chicos, corrijo nomás. Del ángulo PDA. Si ABCD es un cuadrado. Si ABCD es un cuadrado, ¿de acuerdo? Me dice el ángulo PDA. O sea, todo este ángulo que está acá. ¿Sí? Pero acá, date cuenta que este es al ser un cuadrado, este ángulo, ¿cuánto vale? Este ángulo es un ángulo recto. Por lo tanto, este ángulo, ¿cuánto vale? 90 grados. Pero no me piden ese ángulo. Lo que me piden es todo el ángulo PDA. Entonces me falta hallar este angulito que está acá adentro. ¿Cómo lo hallo? Haciendo uso de la suma de ángulos internos de un triángulo. En este caso, vamos a llamarlo alfa este de acá. Y vamos a llamarlo beta, al ángulo que vale 90 grados. Lo vamos a dejar ahí nomás, con 90 grados. Alfa sería igual a ¿cuánto? Alfa más 54 grados tendría que ser igual a 90 grados. Por lo tanto, alfa sería igual a 90 grados menos 54 grados. Por lo tanto, alfa valdría 36 grados. Y listo. Entonces, ¿qué me piden hallar? El ángulo PDA. El ángulo PDA sería igual a 90 grados más 36 grados. ¿Y esto cuánto me da? 126 grados.